agradecimiento particular a quienes han seguido esta actividad, este seminario, desde su inicio y a quienes lo siguen desde Facebook Live. Muchas gracias. Yo celebro, se lo decía a María Elisa desde que vi que tenía cupo lleno, el interés que ha despertado este seminario y que sea un interés que se ha mantenido constante en el aula Zoom. Como María Elisa lo refirió desde la inauguración, el seminario está diseñado tomando en cuenta los dos principios que fundan los derechos de las mujeres, que tienen que ver el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la no discriminación. El objetivo de esta mesa es evaluar cuáles han sido los impactos diferenciados que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres y cómo la discriminación estructural por motivos de género ha generado justamente estos impactos en la vida de las mujeres. En este contexto, la pandemia ha representado un claro retroceso y una amenaza en el goce efectivo de múltiples derechos humanos y, como se ha venido refiriendo desde el inicio, concretamente en el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, ¿no? Es un gusto y un honor que puedan integrar el panel de esta mesa 3 mujeres desde miradas diferentes, porque seguramente sus intervenciones colocarán ideas desde perspectivas distintas. Y además es un gusto que en esta mesa puedan estar representados digamos, el sistema universal y el sistema interamericano en particular, y también una organización a nivel nacional que ha tenido un rol muy importante en dar seguimiento al impacto en los derechos de las mujeres, más allá de los derechos sexuales y reproductivos, que es la temática que en particular trabaja, ¿no? Para dar inicio a esta mesa, les explico, igual que lo hizo María Elisa, la metodología. Aprovechando que solamente le integran 3 especialistas, voy a ceder el uso de la palabra a cada una de ellas por 20 minutos y posteriormente se abrirá un espacio para responder a preguntas, comentarios de parte de todas y todos ustedes. Vamos a dar inicio con la participación de la doctora Tatiana Rein Venegas y la presento muy rápidamente. Ella es presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará y es experta titular de Chile de este comité. Es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Su formación, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Essex en Reino Unido, es abogada por la Universidad de Chile y tiene una maestría en Estudios Internacionales en la misma universidad. Actualmente es directora del posgrado en Estudios Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales y sus áreas de interés son género, movimientos de las mujeres, violencia contra las mujeres, participación política de las mujeres, derechos humanos, política comparada en general. Le agradezco mucho a la doctora Tatiana Rein que pueda estar en esta mesa y acompañarnos. Muchas gracias de antemano. Bienvenida. Muchas gracias, Magdalena. Contarles primero que si bien esta mesa tiene más que ver con la discriminación, va a haber una continuidad con el panel que acaba de terminar porque como yo represento al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, nuestro objetivo fundamental es el tema de la violencia hacia las mujeres, así que me estoy centrando igualmente en eso. Contarles que desde marzo del año pasado, el Comité de Expertas había mostrado preocupación por las medidas que estaban tomando los estados para mitigar las consecuencias del COVID y los impactos que podía tener en la vida de las mujeres. De hecho, ya en marzo sacamos una serie de recomendaciones para los estados a fin de que fueran adoptando la perspectiva de género en cualquier medida que se fuera adoptando. Luego fuimos haciendo una recopilación de las experiencias que tenían los estados y a partir de eso elaboramos un documento sobre la violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID. Y en ese documento analizamos, por una parte, la experiencia de las mujeres en la región, identificando patrones de violencia, y además hicimos una serie de recomendaciones a los estados para que incorporaran la perspectiva de género. Esto mucho más detallado que el documento que habíamos sacado, de hecho, ya en marzo de ese mismo año. Entonces, a partir de esa evaluación que hicimos, pudimos observar que en las Américas
por un lado, ya teníamos una experiencia de violencia contra las mujeres. Es una región, bueno, en todas las regiones del mundo en realidad hay violencia contra las mujeres, pero en esta en particular es una situación que es bastante grave. Entonces ya era una preocupación antes de la pandemia. Y entonces lo que vimos es que a partir de la pandemia se estaba produciendo un incremento en la violencia. Algunos países estaban reportando, de hecho, un 80% de incremento en las llamadas a las líneas telefónicas que brindan atención. Eso, por ejemplo, desde muy al comienzo fue el caso de Chile, de Colombia, de Honduras. Ya en el caso del panel anterior hablaban en el caso de México, que había habido casi un 100%. ¿Ya? Entonces era muy alarmante. Asimismo, las llamadas que hacían familiares, hijos, hijas de las mujeres o familiares que daban cuenta de que se estaba produciendo violencia y que esto era con mayor intensidad que la que se producía antes de la pandemia. Otros estados, además, reportaron que había una disminución de la criminalidad, pero esa disminución, o sea, de otro tipo de crímenes, pero eso no se estaba viendo reflejado en los casos de violencia, en donde había un aumento en la violencia doméstica, en los abusos de niñas, en los casos de femicidio y en los casos de femicidio frustrado. Entonces, lo que hicimos fue identificar una serie de patrones. Lo primero en relación a la violencia en el contexto doméstico, en donde fue, claro, particularmente alarmante. Por un lado, vimos que había un aumento en la tasa de femicidio. Esto no les podría asegurar que es igual para todos los países de la región, pero en algunos países hemos identificado hasta un 25% de aumento en la tasa de femicidio. Entonces, efectivamente era particularmente alarmante y, como les digo, puede haber variaciones y tenemos que ir investigando mucho más por qué se producen esas variaciones y qué es lo que fue pasando en cada uno de los países. En otros países lo que vimos es que había una disminución de las denuncias, pero en paralelo tenían este aumento en los casos de femicidio. Entonces lo que estábamos viendo es que lo que se presentaba era una limitación para efectuar la denuncia, pero no es que no estuvieran produciéndose los casos. Entonces eran necesarias medidas específicas para poder responder a esa disminución de las denuncias y finalmente que las mujeres tuvieran algún tipo de respuesta frente a la violencia que estaban sufriendo. También vimos aumento de casos de violencia física y psicológica en el ámbito también doméstico, como les digo. O sea, todos estos patrones es en el ámbito doméstico. Pero también hubo otros tipos de violencia o en otros ámbitos. Ya también lo mencionaron en algún momento, que hubo un aumento de la situación de riesgo para ciertas personas. Uno, por ejemplo, en el caso de Bolivia, particularmente, hubo agresores que contaban con medidas de prisión preventiva para violencia de género y ellos fueron liberados. ¿Ya? Y aquí, en este tipo de medidas, no se tuvo en cuenta el efecto que podía tener en la violencia hacia las mujeres. Entonces, esa es una de las medidas que se toma pensando particularmente en la pandemia, pero que no toman en cuenta la perspectiva de género y los efectos que puede tener para la vida de las mujeres. Adicionalmente, hubo casos o situaciones específicas respecto a grupos determinados. Uno es el tema de las niñas, en donde identificamos un aumento de la violencia sexual que se perpetraba en el contexto privado. Esto no necesariamente es algo que fue suficientemente relevado y no es algo que necesariamente los estados fueron adoptando medidas en contra, en particular de esto. Muchas de las medidas que adoptaron los estados tenían que ver particularmente con la violencia doméstica dirigida a la mujer, pero no necesariamente hacia las niñas. También observamos que habían denuncias de violencia contra las mujeres que trabajan en el sector de salud. Ustedes lo mencionaron en el caso de México, fue uno de los países en donde identificamos esto, también en Argentina y Colombia. Esto lo veíamos, por ejemplo, en el transporte público, en donde las personas que trabajan en la salud eran atacadas, o en sus propias residencias, entonces ellas o sus parientes. Y esto con ocasión del miedo que producía
que fueran agentes transmisores del COVID. También identificamos un aumento de violencia contra las mujeres migrantes, y esto porque, claro, se encuentran expuestas a ciertos delitos específicos como de explotación sexual, desapariciones, femicidio, y eso en contexto de pandemia, en donde no necesariamente había suficiente movilidad, en donde no necesariamente tenían acceso a servicios o a donde pudieran pedir ayuda, se vio exacerbado también. También un aumento de la vulnerabilidad de mujeres y niñas con discapacidad. Esto porque habían menos herramientas disponibles para realizar denuncias, para acceder a información o servicios, porque no estaban necesariamente adaptados a sus necesidades. Ya vimos que algunos países después fueron adoptando, por ejemplo, líneas silenciosas. Eso fue muy, muy necesario porque, por un lado, las mujeres no necesariamente podían hablar cuando estaba su violentador al lado, pero también habían chat, etcétera. Entonces, personas, por ejemplo, sordas podrían acceder a eso, que a una llamada no necesariamente podían. Pero, claro, personas con distintos grados de discapacidad no necesariamente podían hacer uso de estos canales de ayuda que tradicionalmente existen. Adicionalmente vimos que habían restricciones ilegítimas a la libertad de trabajadoras domésticas. Entonces, cuando se empezaron a decretar las cuarentenas, entonces muchas de las trabajadoras se quedaron viviendo en las casas donde trabajaban, pero se empezaron a quedar en situaciones de cuasi servidumbre. ¿Ya? Entonces, esas situaciones, o sea, muchas lo que vimos es que fueron despedidas porque no se les podía mantener el trabajo, pero otras que se quedaron en las casas donde trabajaban estaban en condiciones de explotación laboral. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, observamos que habían restricciones a los servicios de atención y al acceso a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en el poder acceder a la anticoncepción de emergencia, anticonceptivos en tiempos normales, y también al acceso mismo, o sea, por ejemplo, si necesitaban tener algún médico especialista, los médicos en general estaban mucho más atendiendo el tema del COVID, o no podían recibir a las personas porque habían restricciones para que no nos contagiáramos. Entonces, en ese sentido, muchas restricciones. También en el tema del aborto. Hubo temas de violencias específicas que por supuesto existen en otros contextos, pero que también se vieron agravadas. Por ejemplo, la violencia económica, violencia que en relaciones desiguales de poder aumentó. Entonces, pensando también que muchas mujeres quedaron sin empleo, que se tenían que quedar a atender a los menores, a otras personas que requirieran atención, etcétera, y veían restringidos sus ingresos económicos, entonces eso las sometió a una violencia específica también. Y también hubo un aumento en los casos de violencia digital, porque al necesitar estar más conectadas por el teletrabajo y por la educación en línea, entonces se registró un aumento de los delitos, por ejemplo, de extorsión sexual y de pornografía infantil. ¿Ya? Esto también es algo relativamente reciente y que tampoco los países necesariamente cuentan con respuesta, ya en tiempos normales. Entonces, ahora en la situación de la pandemia, esto era particularmente preocupante. Y finalmente, también observamos violencia cometida por agentes del Estado. Tuvimos reportes en casos de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Perú, de mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual, intimidaciones, arrestos injustificados por parte de personal policial a propósito de la cuarentena. A veces, por ejemplo, mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia en el contexto familiar iban a pedir ayuda y en ese contexto eran nuevamente vulneradas. Adicionalmente a esto, vimos que las restricciones que se establecieron en cuanto al derecho a tránsito afectaron de manera desproporcionada a ciertas personas. Por ejemplo,
las mujeres que no podían salir a poner una denuncia y que carecían de acceso a herramientas telemáticas, o porque no se les había facilitado o porque desconocían de su existencia. Esto, claro, las herramientas telemáticas fueron muy útiles y es algo que celebramos, pero hay mujeres que se encuentran en sectores rurales, entonces no se enteraron o simplemente no tienen conexión a Internet o no tienen teléfonos inteligentes. Entonces, ahí esas personas, por supuesto, se vieron particularmente afectadas. También las mujeres y niñas que requerían de cuidados especializados debido a su edad o a su condición de discapacidad, que requerían de mayor cuidado, de a lo mejor algún apoyo específico, y esto no era recibido. También identificamos que había un abandono de mujeres adultas que exacerbaba su situación de vulnerabilidad, y no se tomaron medidas específicas para garantizar el acceso a los servicios de cuidado de estas personas. También estaban en una situación particular las mujeres que viven en situación de calle, y dado que se decretaban cuarentena, el espacio público es menos transcurrido. Entonces muchas veces se veían enfrentadas a violencia en su lugar habitual, entonces y no tenían a quién recurrir, o no había gente que pudiera escuchar lo que estaba pasando. Y lo que les decía a las mujeres y niñas migrantes, que aumentaron sus riesgos por la falta de movilidad, por la inseguridad migratoria. Entonces, como ven, lo que observamos es que por un lado habían patrones que obedecían a un aumento propio de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado. Por supuesto que esto fue una de las grandes preocupaciones, y esto derivaba precisamente de la convivencia con los agresores. Pero también hubo otros patrones que identificamos, que es lo que les iba contando ahora, y que tiene que ver, por ejemplo, con la ausencia de espacios colectivos, espacios como la escuela, el trabajo, centros de cuidados para adultas mayores, y esto afecta directamente las herramientas con las que cuentan las niñas, las mujeres adultas, las mujeres con discapacidad, por ejemplo, para detectar los casos de violencia o para recibir información, para enfrentarla, para denunciarla. Y finalmente, pensando que hay una cultura que ya está instalada y que percibe las situaciones de pareja o expareja como algo privado, entonces esto estaba generando un aislamiento mayor al que existe habitualmente, que ya es un objeto de preocupación, y entonces era mucho más difícil el acompañamiento, el rescate de las mujeres que estaban en situación de violencia. Producto de todo esto, y entendiendo que se requerían una serie de medidas para enfrentar la violencia, ya, bueno, en condiciones normales, pero ahora con mayor razón producto de la pandemia, hicimos una serie de recomendaciones. Algunas tenían que ver con las políticas públicas para la prevención y la atención de la violencia contra niñas y mujeres, porque entendíamos que es necesario garantizar, primero, que se mantuvieran los servicios que ya existen, que se reforzaran algunos que era necesario producto de la pandemia y producto de este aumento de la violencia, o que se crearan otros en caso de que no hubieran esos servicios. Servicios, estamos pensando en servicios para solicitar ayuda, servicios de orientación o de atención, todos los cuales tienen que contar con recursos suficientes, que también era otro problema, porque veíamos que se estaban haciendo recortes en los presupuestos de los ministerios de las mujeres, etc. Nos preocupaba que se garantizara la reacción del aparato público frente a los distintos tipos de violencia. O sea, lo que les decía, no solo se produjo violencia en el contexto doméstico, sino también en otros contextos. Entonces, que consideraran todos estos contextos y además los distintos grupos vulnerables. Entonces, mujeres que se encuentran a lo mejor en las ciudades, pero también mujeres que están en sectores rurales o mujeres con discapacidad, etc. Y que en todo este diseño se considerara la sociedad civil, que siempre nosotros reconocemos que tiene una conexión muy estrecha con las mujeres y con las situaciones en las que viven. Entonces nos parece que siempre es fundamental que se considere en el diseño de las políticas públicas a la sociedad civil.
También hicimos recomendaciones de políticas públicas para el acceso a la justicia, porque ya en este ámbito es un ámbito en donde veíamos desde antes de la pandemia que habían dificultades para que las mujeres pudieran acceder cuando enfrentaban violencia y que obtuvieran algún tipo de respuesta judicial. Entonces, en este contexto nos parecía imprescindible que se garantizara el acceso al proceso judicial, la continuidad de los juicios y que efectivamente las mujeres pudieran encontrar alguna protección y una sanción en los casos que ya se habían producido. Nos parecía necesario que se adoptaran medidas relacionadas con el fortalecimiento institucional. Esto porque nosotros ya habíamos observado que los mecanismos nacionales para el adelanto a las mujeres no necesariamente incluían en el diseño de las políticas públicas, no estaban necesariamente incluidas en el diseño de las políticas públicas, perdón, y tampoco necesariamente tenían los recursos presupuestarios adecuados para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, el fortalecimiento institucional en este periodo nos parecía que era muy importante. Entonces, que las ministras, quien estaba a la cabeza de los mecanismos nacionales, participaran en el diseño de las políticas públicas de respuesta a la pandemia, y eso también para que se garantizara que la perspectiva de género estuviera incluida. Entonces, no solamente se diseñaran políticas públicas pensando en los efectos de salud de la pandemia, sino también en la situación que enfrentan las mujeres en específico. Y finalmente hicimos recomendaciones que tenían que ver con la información estadística, porque nos parece que es importante que tengamos información específica de este periodo, que esta información esté desagregada por sexo y otras condiciones sociales, y que no solo considere los temas que están directamente relacionados con la salud producto del COVID, sino temas sociales y temas económicos. Ahora, adicionalmente al contexto de pandemia, ya no un poquito alejándome del trabajo que ha hecho el propio comité de experta, hay otros ámbitos que han sido especialmente afectados por la pandemia. Uno de ellos tiene que ver con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Ahí, por ejemplo, la CIM, con la que tenemos mucho contacto, por supuesto, elaboró un documento que se llama COVID-19 en la vida de las mujeres, emergencia global de los cuidados. Ahí ellas identifican que en el año 2020 el porcentaje del tiempo de trabajo no remunerado que está a cargo de las mujeres en los países de la región es de 67%. En el caso de Brasil, que es el país que tiene el menor porcentaje, 79% en países como Honduras o como Ecuador y 86% en Guatemala. Imagínense el nivel. Que, bueno, el caso de Guatemala es el país que tiene un porcentaje más alto. Entonces lo que vemos es que la pandemia vino a exacerbar una situación de total desventaja para las mujeres, ya que más mujeres, por un lado, también han perdido el empleo, han debido de dedicarse a la limpieza de los hogares, a las labores de cuidado de hijos e hijas o de otras personas que requerían cuidado. Y quienes han mantenido su trabajo reconocen que tienen dificultades para realizar este trabajo producto de estas obligaciones adicionales. Lo que es diferente en el caso de los hombres, en donde las dificultades que reconocen para realizar el trabajo son dificultades que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad del Internet, pero no con las labores domésticas o de cuidado. La pandemia también vino a agudizar una desigualdad estructural que existía con anterioridad, afectando de manera desproporcionada a las mujeres en aspectos sociales y económicos, y todavía no sabemos de manera exacta la magnitud en que ha afectado a las mujeres más allá de la afectación específica de salud, entre otras razones porque los estados no necesariamente han compartido o han recolectado información al respecto. Y en el ámbito económico, con anterioridad a la pandemia también, las mujeres ganaban salarios más bajos que los hombres, sus trabajos eran más inseguros. Según ONU Mujeres, en los primeros meses de la pandemia se perdieron 81% de trabajos informales en América Latina, en donde trabajan mayoritariamente mujeres. Y a nivel global, las mujeres que trabajan en estos trabajos, o sea, en el sector informal, disminuyeron sus ingresos en un 60%.
Entre los sectores más afectados están los sectores que son feminizados, como por ejemplo los servicios de comida. Veíamos también ámbitos de turismo. También las mujeres que se desempeñan en el servicio doméstico han sido particularmente afectadas. Les decía que algunas han quedado encerradas en las casas donde trabajan, pero además muchas otras han sido despedidas porque no podían trabajar y entonces no les mantuvieron los empleos. Entonces, así como podemos ver, hay una serie de afectaciones sociales, económicas, que han debido afrontar de manera diferencial las mujeres. Como objeto principal del trabajo del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, la violencia que sufren es el objeto de especial preocupación y ha sido el objeto de especial preocupación durante este periodo, en donde estamos observando diversas manifestaciones de la misma, que es lo que les he ido contando, y en donde además estamos viendo que las medidas que han adoptado los estados no son suficientes para prevenir y para dar respuesta a esta violencia. Muchas de estas medidas tienen que ver con una primera respuesta, las líneas de ayuda, donde piden información, pero no necesariamente hay un seguimiento, no necesariamente pueden ir a albergues, refugios, etc. Entonces, por supuesto que es necesario seguir trabajando en esta línea. Entonces, ahí quedo yo y después puedo responder a otras preguntas. Gracias. Muchas gracias a la doctora Tatiana por su intervención. Creo que va muy en sintonía con lo que se ha colocado a lo largo de este seminario, pero me parece que, digamos, colocas de nueva cuenta cómo la violencia contra las mujeres, a pesar de que este es el tema de preocupación especial del Comité de Expertas, no se reduce a la violencia física o a la violencia en el ámbito privado, sino que incluye los ámbitos en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en el ámbito económico y laboral específico, ¿no? Lo que tiene que ver con las mujeres que realizan o dedicadas al trabajo doméstico, toda la parte de cuidado en los hogares y lo que significa en términos de una sobrecarga de trabajo para las mujeres. Colocas el tema de violencia digital, que es pues muy relevante considerando que es una vía para acceder a muchos de los servicios para atender la violencia. Y me parece que pones también énfasis en las recomendaciones que se han colocado desde el comité para los estados y qué ha pasado ahí, ¿no? Hay dos ideas que me quiero destacar porque no las escuché en la mesa previa y me parece relevante poner énfasis en ella, que tiene que ver con que las medidas que el Estado ha implementado no han sido suficientes, han sido como paliativos que no alcanzan a atender las problemáticas, y colocas un tema que es muy relevante, que es, mientras no haya información desagregada, es difícil medir el alcance del impacto que tiene, que ha tenido el COVID-19 en los derechos de las mujeres. Y de pronto la pregunta es, si no hay información, ¿cómo mides o cómo dices que existe? O sea, también puede ser una situación, estoy pensando en México en particular, no quiero hablar a nivel regional sobre esto, pero si conviene no dar que no haya información, porque entonces no puedes colocar el alcance de ese impacto. Y creo que ahí nos toca pues a la academia, sin duda, poner énfasis en la relevancia de que se publicite o que haya datos estadísticos para poder colocar y medir el alcance de ese impacto. Muchas gracias, Tatiana, por tu intervención. La doctora Leticia Bonifaz tuvo un tema de agenda, se le empalmó este evento con otro, ella se va a incorporar un poco más tarde. Entonces voy a ceder el uso de la voz a Isabel y en el momento en que la doctora Bonifaz se incorpore, ella hará uso de la voz. Y la verdad es que la idea con la que cerré respecto a la intervención de Tatiana conecta muy bien con la presentación de Isabel, porque justamente desde GIRE, que es la organización de la que forma parte, han hecho, creo que, un esfuerzo de observación del impacto y de colocar datos, que es, creo, una herramienta riquísima para poder hablar del impacto que ha tenido esta situación en los derechos de las mujeres. Bienvenida, Isabel, te voy a presentar muy rápido. Isabel Fulda es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y es maestra en Teoría Legal y Política del University College London. Ha trabajado como consultora e investigadora en temas de género y derechos humanos.
Desde 2012 forma parte del equipo de GIRE, que es una organización, GIRE son sus siglas, pero su nombre es Grupo de Información en Reproducción Elegida. Es una organización feminista y desde 2017 asumió el puesto de coordinadora de investigación. A partir de marzo del año pasado es su subdirectora. GIRE tiene como tema central lo que toca con derechos sexuales y reproductivos, pero que, como colocaba al principio, justamente ha trabajado, Isabel seguro lo colocará, más de manera como más amplia en esta observación del impacto que ha tenido el COVID-19 en los derechos de las mujeres, más allá de los derechos sexuales y reproductivos. Bienvenida, Isabel, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Magdalena, y buenas tardes a todas y a todos. Pues sí, como bien dices, el trabajo de GIRE se centra fundamentalmente en temas vinculados con derechos reproductivos. Sin embargo, pues durante este tiempo de la pandemia sí participamos de manera muy particular en una alianza de organizaciones en México. Somos un grupo de 29 organizaciones que buscamos observar y visibilizar pues qué ha pasado con la pandemia y las mujeres, ¿no? Los efectos diferenciados que ha tenido en los diferentes aspectos de la pandemia. Este esfuerzo se llama el Observatorio de Género y COVID en México. Es una plataforma que está disponible en línea y la idea de esta plataforma es pues precisamente eso, ¿no? Mostrar que la discriminación de género no solamente afecta a las mujeres de manera desproporcionada y distinta que los hombres, sino que afecta a distintas poblaciones de mujeres de manera diferente, ¿no? En este sentido, quisiera, bueno, haciendo referencia a este vínculo que nombrabas tú entre el esfuerzo de visibilización que estamos haciendo con el observatorio y este tema que mencionaba la doctora Rein en relación con los sistemas de información, creo que iniciaría con esto porque es una ausencia importantísima en el caso de México. Vemos que en general también producto de los esfuerzos de diferentes sectores del movimiento feminista, incluyendo la sociedad civil, la academia, etcétera, hay ciertos temas que en México están muy diagnosticados y muy estudiados, la muerte materna, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto se han desarrollado sistemas de información y de desagregación de información que son muy importantes y que en este momento nos permiten vigilar de mejor manera qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con temas como el acceso a anticonceptivos, como decía, la muerte materna, ¿no? Algunos temas económicos. Sin embargo, existen otros en los cuales al día de hoy en México existe prácticamente nula información, como es el caso de la población con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y ciertas poblaciones que sufren particular marginación, como las personas en situación de calle, las trabajadoras sexuales. Entonces, parte del esfuerzo también de ese observatorio es visibilizar cómo, sin tener esta información previa que esté bien desagregada, pues es difícil también poder hacer diagnósticos certeros sobre los pendientes que hay por parte del Estado. Pero yendo a la información con la que sí contamos y algunos temas específicos que me gustaría visibilizar en cuanto a la afectación derivada de la pandemia, creo que, digamos, esta información toda está centrada en México. Sin embargo, creo que los grandes patrones de desigualdades, de violaciones a derechos humanos, de violencia, que fueron descritos en la intervención anterior por la doctora Rein, básicamente los vemos en México, ¿no? Con algunas particularidades, pero sí a grandes rasgos vemos estos efectos específicos, por ejemplo, con el tema de cuidados, ¿no? Esto ya se ha comentado anteriormente, pero bueno, en el caso de México es muy visible, ¿no? Las mujeres en general se dedican al trabajo de cuidados de manera pues mucho mayor que los hombres, y este trabajo de cuidados pues ha aumentado de manera muy exponencial durante la pandemia. Creo que un dato como muy importante en el caso de México, pero creo que en general es relevante para toda la región, es que derivado de la pandemia y las políticas de confinamiento, pues se han suspendido las escuelas. Y esto ha llevado, en el caso de México, a que aproximadamente 25 millones de niñas y niños que normalmente estarían yendo a la escuela permanezcan en casa. Esto significa pues que alguien debe de cuidar de ellos y de ellas, y que esto sabemos que generalmente recae en las mujeres, ¿no? Mujeres que a su vez ya estaban llevando a cabo dobles, triples, cuádruples jornadas, ¿no? Y a eso se agrega pues el cuidado de niñas y niñas, obviamente también el cuidado de adultos mayores, de personas con discapacidad y de personas enfermas,
ya sea por COVID específicamente o por otra serie de situaciones que también se han exacerbado por la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ahí hay un pendiente importantísimo. En el caso de México, creo que una cosa que sale una y otra vez en este tipo de conversaciones es la enorme brecha que hay entre los derechos que tenemos reconocidos constitucionalmente y en nuestras leyes, y obviamente pues ya la implementación de estos y las realidades que viven las personas. Y creo que en el tema de igualdad de género esta brecha es enorme, ¿no? Recientemente vemos ciertos avances en el reconocimiento, por ejemplo, del derecho al cuidado y la posible creación de un sistema nacional de cuidados, lo cual no se ha materializado, mientras que al mismo tiempo, pues sí, las realidades materiales que viven las mujeres pues distan muchísimo de esto que está expresado en papel, ¿no? Creo que un motivo de preocupación muy grande de manera como más amplia, vinculada no solo con la pandemia, sino creo que también con los últimos 2 años de la administración federal del gobierno en México, tiene que ver también con estas políticas de austeridad que también se mencionaban en la exposición anterior, y que en el caso de México, de GIRE y de las organizaciones que pertenecen al observatorio, pues son de especial preocupación. Sabemos que se han quitado recursos de manera muy importante a servicios públicos, por ejemplo, de estancias infantiles, de refugios de atención a violencia de género, y también a organismos que permitían acompañar violaciones a derechos humanos y a víctimas, ¿no? Este es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de las propias comisiones de derechos humanos. Entonces, hemos visto adelgazadas estas instituciones que durante años han sido importantísimas, si bien insuficientes, al menos han cumplido un papel bien importante para permitir que se garanticen los derechos humanos de las mujeres. Y en este momento de la pandemia, donde vemos exacerbadas las desigualdades y las discriminaciones múltiples, pues al contrario de que se fortalezcan este tipo de servicios e instituciones, se han debilitado. Entonces, vemos esto en general, y creo que de manera muy importante impactando el tema de cuidados. Esto también que ya se mencionaba en la exposición anterior, el efecto económico que ha tenido en las mujeres es grandísimo, ¿no? Las mujeres en general pues han tenido que hacer estos trabajos de cuidados pues mayores de los que hacían en ocasiones anteriores, y esto las ha llevado en muchas ocasiones a dejar sus empleos o a migrar de empleos formales que les daban pues seguridad social y protecciones importantes de diferentes tipos, a esquemas de economía informal, lo cual ha elevado la precarización en la cual viven en general, ¿no? Creo que pensando también en otros temas en los cuales la discriminación de género ha afectado de manera como muy específica y visible a las mujeres, en los temas de salud obstétrica, lo cual incluye el tema de aborto y también de violencia obstétrica y muerte materna, hemos visto una disminución bastante importante en el número de servicios de salud que se dan por parte del Estado. Esto, por ejemplo, en los casos de aborto, que en la Ciudad de México pues existe el programa de interrupción legal del embarazo, hemos visto que el número de servicios solicitados ha ido en picada en el último año. En parte sabemos que eso es pues por el miedo que existe de acudir a estos servicios de salud en condiciones de pandemia, en las que no se puede garantizar que haya una correcta pues, seguridad, digamos, para evitar el contagio, pero también con las políticas que han restringido los traslados. O sea, sabemos que en el caso de México, que tenemos pues esta posibilidad de acceso al aborto por voluntad de la mujer en la Ciudad de México, pero un esquema restrictivo en el resto del país, pues era muy común, o la Ciudad de México servía como un espacio de libertad en el cual pues mujeres viajaban de diferentes lugares del país para poder acceder a un aborto legal y seguro, y pues la pandemia básicamente pues constituyó un obstáculo importantísimo para estos viajes, ¿no? Pensando también en como los aspectos que quizás podríamos rescatar como, no sé si positivos, pero que de alguna manera nos ayudan a reforzar algo que tal vez antes no era visible. Esta misma imposibilidad de trasladarse también ha ayudado a visibilizar la importancia de la telemedicina.
para servicios de aborto, pero también para servicios obstétricos. Sabemos que muchas mujeres tampoco han acudido a sus consultas prenatales como lo harían quizás en otros momentos por la misma reconversión de hospitales, por el hecho de que el sistema de salud en general está volcado a la atención de la pandemia, y esto ha llevado, por ejemplo, a la mayor utilización de servicios de partería en México, que sabemos que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha visibilizado su importancia durante décadas, ¿no? de poder dar condiciones también dignas a las parteras para que ejerzan su trabajo y no necesariamente la hospitalización de todos los casos de embarazos y partos. Esto en general pues no ha tenido respuesta por parte del Estado durante mucho tiempo, y las condiciones propias de la pandemia pues también han obligado a voltear a ver de mayor manera las redes de acompañamiento en casos de aborto en casa y aborto con medicamentos, y también la importancia del tema de partería. Entonces creo que sí hay ciertos aprendizajes que podemos tener de este tiempo que quisiéramos que permanezcan en el futuro, serían, por ejemplo, estos. Sin embargo, pues sí vemos que las condiciones en las cuales las mujeres acceden a servicios de salud pues se han complicado muchísimo durante este tiempo, ¿no? Sé que esto es una tendencia en general regional, pero en el caso de México, la muerte materna ha aumentado hasta ahora de lo que se sabe, al menos en un 20% este año en relación con la misma semana epidemiológica del año anterior, lo cual es un aumento importantísimo de un tema que ya era un pendiente de derechos humanos muy importante del Estado mexicano. Hacia las mujeres, pues estas son muertes prevenibles, básicamente, y entonces, bueno, en particular el COVID se ha convertido durante 2020 en la principal causa de mortalidad materna en México. Entonces, bueno, creo que la pandemia en general ha mostrado estas desigualdades estructurales que, como ya bien mencionaban en las exposiciones anteriores, no son nuevas, ¿no? Existen ciertas condiciones que sí son muy particulares de la pandemia, el confinamiento, las restricciones de viajes, la no asistencia, por ejemplo, a las escuelas, el cierre de ciertos espacios públicos, pero existen otras que realmente son desigualdades estructurales que se llevan visibilizando por la sociedad civil por décadas, y que lo que ha hecho la pandemia pues es agudizarlas de manera importante, pero no necesariamente crear condiciones nuevas. Entonces, bueno, el esfuerzo del Observatorio de Género y COVID en México pretende pues mostrar este panorama en los temas en los que esto es posible, porque exista suficiente información. Como ya decía, no en todos es así, ¿no? En algunos casos el pendiente, al contrario, es empezar a registrar qué es lo que está sucediendo con estas poblaciones. Pero otro objetivo muy importante también es mostrar cuál es el papel que cumple la sociedad civil en este tipo de situaciones. Creo que algo que es importante apuntar, y creo que es cierto tanto en México como en Latinoamérica, es que en muchas ocasiones la función que cumple la sociedad civil es el poder dar servicios que en realidad serían obligación del Estado. Dar servicios, dar información, dar atención, acompañamiento, que sería una obligación del Estado, y que ante esta omisión pues se resuelven de esta manera por parte de colectivas, de organizaciones, de redes de acompañamiento de mujeres. Entonces, parte de lo que buscamos también aquí es mostrar qué es lo que se está haciendo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y cuáles son las acciones y omisiones por parte del Estado en cada uno de los temas y poblaciones estudiadas en el observatorio. Presentamos un semáforo, digamos, en ninguno de estos realmente tenemos el semáforo en verde, pero aquí buscamos distinguir en qué temas ha habido ciertas acciones, aunque sean mínimas. En muchas ocasiones estas son, digamos, expresiones de buena voluntad por parte del Estado, publicación de protocolos específicos que no necesariamente se implementan de una manera correcta, pero bueno, al menos hay ciertas acciones ahí, ¿no? que podrían rescatarse, y en otros casos en los cuales el semáforo está totalmente en rojo, ¿no? Como es el caso de las poblaciones callejeras, la población LGBT, el caso de trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales. Ahí no hemos visto, en el caso de México, ningún tipo de acciones específicas para estas poblaciones. Ahí incluiría también las mujeres privadas de libertad,
En general sabemos que, por ejemplo, las visitas a prisiones y centros de reclusión en general se han suspendido por parte de la pandemia, lo cual afecta de manera importante a las mujeres privadas de libertad y también a las mujeres que visitan a otras personas privadas de libertad. Creo que también otro como aspecto importante a destacar tiene que ver con la reactivación económica que ha iniciado en México de manera diferenciada de acuerdo con cada estado, y en la cual pues no se ha podido pues atender las diferentes necesidades que tendrían que venir con esta reactivación económica, ¿no? Ciertos sectores se abren de nuevo al comercio, a las actividades, sin embargo, otros permanecen cerrados, como es el caso de la educación, y realmente no hay una respuesta firme con respecto a cómo es que pueden las mujeres pues regresar al trabajo si es que los niños no han regresado a la escuela, por ejemplo, o qué es lo que va a ocurrir con el esquema de vacunación de las personas migrantes, particularmente aquellas que están en centros de detención, por ejemplo, en la frontera sur del país, o las personas que están privadas de libertad. Estas son preguntas que se han puesto sobre la mesa de manera reiterada por organizaciones de la sociedad civil y que en el caso de México, pues todavía no ha habido una respuesta satisfactoria. Entonces, realmente, digamos, ahora que se empieza a visibilizar por parte del Estado cada vez más el progreso de la vacunación y en algunos casos la disminución de contagios y esto se aplaude como un paso hacia adelante, pues realmente no sabemos si esto va a ser suficiente o cómo es que va a afectar a poblaciones que ya vivían en situaciones de marginación, porque no se está haciendo, más allá de que el esquema de vacunación se esté haciendo por grupos de edad, no se está haciendo una diferenciación importante con respecto a cómo es que afecta a ciertas poblaciones, ¿no? Creo que sobre aquellas poblaciones que están en mayores condiciones de marginalidad y que enfrentan estas discriminaciones múltiples, lo que vemos en México es muy similar a lo que ya exponía la doctora Tatiana anteriormente, ¿no? Vemos que el cierre de espacios, por ejemplo, de parques y de espacios públicos, pues afecta a las personas que viven en situación de calle, que ocupaban estos espacios. Lo mismo con el cierre de hoteles y moteles que las personas que ejercen trabajo sexual han visibilizado que estos eran espacios donde ellas pues en muchas ocasiones habitaban, y entonces esto las ha obligado a estar en la calle y por lo tanto enfrentar pues una mayor inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos digamos, violaciones en general a derechos humanos exacerbadas en todo el país y una respuesta pues muy insatisfactoria por parte del Estado, tanto por la pandemia en sí mismo y el foco que se le ha puesto a hablar sobre población general y no focalizar esfuerzos en situaciones específicas que viven ciertos grupos, sino también a este discurso bastante generalizado de austeridad republicana, en la cual pues se han debilitado instituciones importantísimas, incluyendo aquellas de acceso a la justicia, que esto es algo que también se nombraba ya en la presentación anterior. Vemos que ciertos procesos judiciales que son muy importantes para las mujeres y para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, pues se han suspendido. Algunos plazos, pues básicamente se suspendieron durante muchos meses, y esto pues ha retrasado el acceso a la justicia y a temas de reparación integral para las víctimas de manera muy importante, con un rezago que realmente no sabemos cuándo es que va a poder corregirse, ¿no? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos este es el esfuerzo del Observatorio de Género y COVID en México, y pues los invitamos a todos y todas a consultarlo, y también pues a hacer cualquier pregunta que pueda ser útil de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Creo que si la mesa previa ya colocaba, y también la intervención de Tatiana, datos de mucha preocupación respecto al impacto de los derechos de las mujeres, tu intervención coloca datos adicionales que nos preocupan, pues que reiteran esta preocupación.
lo que comentas de muerte materna es terrible, ¿no? Que 20%, que hay un aumento de la muerte materna relacionada con COVID es un dato, cuando es una enfermedad prevenible, cuando es prevenible es un dato que no podemos dejar pasar, ¿no? Colocas también la particular situación de gravedad respecto de ciertos grupos, personas con discapacidad, trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad, que tampoco creo que debamos invisibilizar o no colocar, ¿no? Y me parece que tú justo ahora cerrabas con una idea que es la idea de la mesa, que es el impacto del COVID no llega en un escenario, lo decía también Luz Patricia en la mesa previa, no llega en un escenario perfecto en donde los derechos de las mujeres se ejercían en plena libertad. Llega en un contexto de desigualdad estructural y en consecuencia esta pandemia lo que ha hecho es evidenciarlas y ahondarlas. O sea, el escenario ya era gravísimo de falta de vigencia de los derechos de las mujeres y el COVID lo que ha hecho es acentuar esa falta de ejercicio y respeto de los derechos fundada en el principio de igualdad que debería ser una realidad en el mundo, ¿no? En México sin duda, pero en el mundo. También me parece que aportas ideas que no había escuchado, por ejemplo, esto de la telemedicina, la relevancia de que relacionado con salud obstétrica en general y derechos sexuales pueda, digamos, entiendo perfecto que mujeres embarazadas no quieran acceder a centros de salud, hospitales por el riesgo de contagio. Y frente a eso, ¿qué se hace? ¿No? Y me parece que la telemedicina es una alternativa muy, muy sencilla, diría, para poder acercar los cuidados que tienen que tener las mujeres embarazadas en esa etapa de su vida, ¿no? Entonces, nada, creo que complementas mucho lo que se ha colocado en este seminario y, pues, digamos que nos reafirmas por qué tenemos que estar muy preocupadas en relación con la falta, el impacto que ha tenido el COVID-19 en los derechos de las mujeres. Nos da mucho gusto que la doctora Leticia Bonifaz haya podido sumarse a esta mesa. Es un honor tenerla en este seminario y en esta mesa en particular. La voy a presentar muy, muy rápido antes de cederle el uso de la palabra. Bueno, ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional. Es catedrática desde hace 30 años. Como seguramente varias y varios saben, ha desempeñado varios cargos, entre ellos fue directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal y directora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor que actualmente funja como experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Pues digamos, yo desde algunos años que la conozco, poquitos en realidad, digamos, esa es su bandera y diría una de sus causas de vida. Así que fue un gusto saber que se incorporaba como integrante de este comité. Sin más, le cedo el uso de la palabra por 20 minutos para que pueda colocar sus reflexiones respecto al tema de la mesa. Bienvenida, doctora Bonifaz. Muchas gracias, Male. Entiendo que los temas van a ser recurrentes y que cada uno de nosotros va a dar su propio punto de vista. Efectivamente, la pandemia vino a reforzar desigualdades que ya traíamos y desafortunadamente a volver a hacer esfuerzos gigantescos por los retrocesos que estamos viendo. Justo durante todo el proceso que tuve la oportunidad de hacer la campaña para ganar votos para el espacio en CEDAW, la pregunta recurrente que me hacían en todos los países es ¿qué piensa del impacto que va a tener la pandemia en los derechos de las mujeres? Y ya siendo parte hoy de CEDAW, uno de los trabajos esenciales va a ser qué tenemos que reformular para atender lo que la pandemia vaya dejando. Y uno de los temas del que ahorita estaba yo escuchando, que es el tema de la violencia contra las mujeres, lo curioso es que se exacerbó en el mundo entero. No hubo un país que la librara, ni aún los escandinavos, que son muestra de avances. Recientemente estuvimos trabajando el informe que dio Dinamarca en CEDAW, y el tema de la violencia fue un fenómeno presente, obviamente con todos en casa, los roces, los conflictos empezaron a darse, aunque es diferente pensar un conflicto
en una casa grande, con jardín, con varias habitaciones, a la casa pequeñita donde estás no solo peleando por un espacio vital, sino también porque todos tienen que trabajar al mismo tiempo. De pronto hagan de cuenta que la mujer tuvo en su casa todo. En su casa tuvo la escuela, en su casa tuvo el trabajo del marido, en su casa, todo lo que sucedía en la casa, y súmenle lo nuevo en un impacto bárbaro. Para mí, la diferencia en la pandemia no fue el fenómeno que se dio en casi todos los países, sino la respuesta de cada país y qué tan oportuna tuvo que ser para atender estas cuestiones. La llamada que hizo la mujer en Finlandia se atendió con la misma prontitud que la llamada que hizo la mujer de Perú o de Zimbabue. La diferencia está en la respuesta institucional y qué tanto los mecanismos que ya se tenían sí son respuestas idóneas, rápidas, profundas. El funcionamiento de las casas de refugio, el funcionamiento de todo lo que ha implicado sacar a la mujer del espacio donde está el agresor al que tenía junto. Ya estamos viendo una cifra espantosa de niñas abusadas durante la pandemia, porque desafortunadamente han estado conviviendo con el agresor, con el padrastro, con el tío, con quien ya sabemos que son los principales agresores, y las niñas en un riesgo todavía mayor. En medio de todo, el tema también hay situaciones económicas que tenemos que ver, porque las mujeres perdieron muchos trabajos. Perdieron trabajos formales e informales, porque ya no pudieron salir a la calle a ganar el dinero de complemento o manutención total de sus hogares, porque la pandemia lo impidió. Y por el cierre de muchas empresas y de muchos trabajos que las dejaron sin ingresos. Y empezar a ver de qué manera se da la sobrevivencia. Y en este proceso también fueron más afectadas las mujeres que los hombres. Y en el caso concreto del teletrabajo, sí vale la pena comentar, no sé si ya alguien lo hizo aquí, las reformas que se dieron a la Ley Federal del Trabajo en México en enero pasado y que pasaron un poco desapercibidas. Pasaron desapercibidas porque después de un año de teletrabajo de muchas mujeres, habían cuestiones que no estaban claras y la Ley Federal de Trabajo se tuvo que reformar y establecer reglas para patrones que no se habían imaginado antes. Si no han visto esta reforma, me estoy refiriendo a la reforma del 11 de enero del 21 y que reformó, entre otros, el artículo 311 y se adicionó un capítulo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo que se refiere al teletrabajo. Entonces, en el 330A aparece el teletrabajo como una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Y luego vienen ya muchos detalles de qué es lo que se va a regular, porque lo primero que se decía es, a ver, si las mujeres están trabajando en casa, si tienen marido también, si los niños están en edad escolar, hay un aumento necesariamente del gasto de luz, por ejemplo. Pues esta reforma dice que el patrón debe pagar proporcionalmente el exceso de consumo de electricidad que se está dando por el uso de la computadora y todo lo demás, y que sería obligación del patrón proporcionar el equipo y los insumos de trabajo, incluyendo lo relacionado con las obligaciones de seguridad y salud. Es muy interesante que en esta reforma también se habló de cómo se puede dar supervisión del teletrabajo y cómo tendría que respetarse el derecho a la intimidad.
Yo me imagino que ahorita Mal está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no sé si está en su casa, pero sí está. Entonces empezamos a saber, en el caso mío ya saben que tengo un estudio más o menos con una ventana, empezamos a saber cosas de la intimidad de alguien y otros podían poner una pantalla, pero en que la Ley Federal del Trabajo piense, a ver, puede haber supervisión para saber cuánto tiempo estás conectado, y en algunos casos nos vamos solo por resultados. ¿Estás cumpliendo o no estás cumpliendo? Y que la mujer se organice para ver si trabaja muy de mañanita, si trabaja en la noche, si se organiza cómo. Porque el gran problema que se tiene, el teletrabajo, así como está en la ley federal, está dirigido a hombres y mujeres. Pero lo que tenemos nosotros como obligación es ver ¿cómo hacemos esa diferencia con perspectiva de género, sabiendo que en el teletrabajo no hay condiciones de igualdad? Por lo que yo les decía, porque de pronto ninguna mujer que antes salía a trabajar y que podía desprenderse del resto de las obligaciones, porque como sabemos, en la mayor parte del mundo, las obligaciones domésticas y de cuidado siguen siendo preponderantemente de las mujeres. Entonces, una mujer que se queda en casa, ¿qué tanto puede estar concentrada en lo suyo si además está pensando si ya está lista la comida, si ya llegó el súper, si la ropa, si la tarea, si ya se enviaron, si están haciendo, en fin? Tiene que estar en este multitask de hace muchos años, pero particularmente la pandemia lo exacerbó porque todo sucede, como digo, en el mismo lugar y casi al mismo tiempo. Las mujeres sí estamos recibiendo, en términos generales, de acuerdo a lo que nos han dicho que es nuestra obligación, pues un impacto diferenciado que tiene que ser necesariamente considerado. Las mujeres muchas veces ya estaban algunas en el teletrabajo opcional, pero ahorita se volvió obligatorio, no hubo chance de dónde hacerse, y la Ley Federal de Trabajo en su reforma también prevé si va a haber la reconversión y si se va a regresar o no y qué áreas o no. Ahorita les estoy hablando de una previsión que en México se hizo a través de la Ley Federal de Trabajo, pero no hubo cambios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que tendrían otras modalidades. Y como saben, a pesar de los riesgos, en muchos lugares se siguieron armando guardias y peticiones de llegar X días o X horas con los riesgos de contagio, o incluso algunas guardias sin sentido, como las que muchas conocemos, por si algo llega a pasar, a pesar de que tenemos todos el celular y las formas de estar permanentemente en contacto. Entonces, sin duda que la pandemia nos puso de pronto retos, desafíos, situaciones que no habíamos imaginado y que sí dejan a las mujeres en condiciones de desigualdad respecto de los hombres. No digo que no tenga consecuencias para los hombres, pero las tiene menos porque el espacio de fuera, que es el espacio donde se trabaja, de pronto al quedar junto con el espacio privado, mostró que esto que sucede en el espacio privado y que vemos menos, tiene situaciones muy particulares que tenemos que atender porque no hay igualdad en el espacio privado. Tenemos tantísimos años viendo y buscando igualdad en el espacio público y movimientos y movilizaciones y todo, pero ningún hombre ha estado levantando ninguna carta para decir déjenme participar en el espacio privado, porque van a ser obligados por las circunstancias por una razón de igualdad. Mientras no tengamos equilibrados lo público y lo privado, para las condiciones de lo público la mujer va a seguir en condiciones de desventaja y es lo que se sigue considerando el techo de cristal. Por supuesto que podríamos seguir hablando y diciendo mucho más de los tres impactos que yo sinteticé en los temas de aumento de la violencia, en los temas del impacto económico. Ya hay países que están midiendo cómo va a impactar en el Producto Interno Bruto y en todas las mediciones que se hacen esto de no estar en la labor productiva como siempre. Y la más grave de todas es esta que implica, con perspectiva de género, ver que las mujeres estamos sufriendo de manera diferenciada el impacto de la pandemia por los roles tradicionales de cuidado que nos han sido asignados. Yo dejaría hasta aquí mi intervención y me sumo para escuchar las preguntas que vengan. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Bonifaz por su intervención. Me parece que coloca al menos 3 ideas muy importantes. La primera, que además la ha colocado también Isabel, y es el tema de esta mesa, y es que la pandemia reforza, o sea, la pandemia llega no en un contexto ideal de igualdad y de ejercicio de derechos, sino en un contexto de desigualdades muy estructurales que simplemente han acentuado el impacto en la garantía de los derechos humanos. Esto que coloca también, me parece, desde el Comité CEDAW, que es, digamos, la pandemia ha impactado de manera generalizada a todos los países, y en donde encontramos las diferencias sería en el tipo de respuestas que se están dando en cada uno de los estados y cómo estas respuestas están o no siendo idóneas, oportunas, y en particular respecto a la violencia contra las mujeres. Coloco un tema que no ha estado en el seminario y que le agradecemos muchísimo que lo coloque, que es justamente el impacto que ha tenido el COVID respecto a la regulación del teletrabajo, que es el hoy de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y qué debería incluir estas modificaciones para que se considere o se hagan con una perspectiva de género, considerando las labores de cuidado, de ser maestras en casa, de las labores que se realizan en el marco de estar en casa. Y finalmente, esto que coloca al final que me parece centralísimo, la igualdad, se ha avanzado en exigir la igualdad en los espacios públicos, y creo que se ha avanzado muy poco en la igualdad en el espacio privado. Este es un desafío que coloca el COVID y frente al cual pues habría que estar empujando también desde todas partes. María Poma pregunta, ¿qué mecanismos se pueden implementar para la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia a la mujer? Esa es una. Y Guadalupe Araceli Anaya pregunta, hoy en día, ¿cómo podrían las organizaciones de la sociedad civil ayudar si ellas también han sido minadas? ¿Cómo apoyar a los mecanismos de mejora en esta nueva normalidad para generar protección y empoderamiento a la mujer? Y si me permiten, yo coloco también una general para ambas. Y es, digamos, desde el Comité de Expertas y desde GIRE, y además reconociendo que han hecho recomendaciones y han hecho un seguimiento de medidas que han tomado el Estado mexicano en particular en el caso de GIRE, y señalando también qué acciones no ha tomado, qué están pensando, qué tienen programado llevar a cabo para colocar justo eso, lo que nos falta por hacer. De pronto, hablando de sentencias de organismos internacionales, alguna vez escuché a un funcionario público diciendo que las recomendaciones de pronto son muy generales y no les dan luz de cómo concretarlas. Entonces, no sé si están pensando en bajar esas recomendaciones generales o a medidas muy concretas que hagan que este argumento, que me parece perdón que lo diga así, pero me parece ridículo, no pueda colocarse para cumplir con las obligaciones que tienen los estados. ¿Les parece, Tatiana, que te dé el uso de la voz primero a ti y luego Isabel? Adelante, Tatiana. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, primero, tú habías hecho referencia al tema de la información desagregada. De hecho, cuando cerraste mi intervención, la información es esencial para que podamos diseñar políticas públicas que tengan algún sentido. Es fundamental que tengamos información. Y esto, de hecho, ya en tiempos normales es un problema. Nosotros, a través de nuestros indicadores, les vamos pidiendo a los estados que nos informen sobre una serie de aspectos, entre eso los datos y estadísticas que tienen. Y todavía queda mucho por avanzar. Han ido haciendo algún tipo de encuesta, pero los estados no necesariamente tienen encuestas periódicas, que es la forma más completa en que tenemos como para poder realmente saber cuál es el nivel de violencia hacia las mujeres. Porque los datos de denuncias ante la policía, de demandas a tribunales, no nos dan un panorama completo. Entonces, en eso todavía hay que ir avanzando mucho y como, o sea, si en tiempos normales eso es un debe, por supuesto que en tiempos de pandemia esto es una gran preocupación. Entonces, no necesariamente se están haciendo encuestas y la información no necesariamente toma en cuenta la situación específica de las mujeres. Entonces, si no sabemos qué es lo que pasó, difícilmente vamos a poder enfrentar este periodo en particular, que todavía seguimos en él, con medidas adecuadas
o que vamos a poder enfrentar un futuro periodo en que hayan situaciones de excepcionalidad, también con medidas adecuadas, producto del conocimiento que hemos adquirido en este tiempo. Ahora, en cuanto a las medidas, yo les decía que hicimos recomendaciones en distintos ámbitos. Esas recomendaciones yo creo que se pueden, como tú dices, desagregar o hacer recomendaciones como mucho más específicas. Son generales pensando en todos los países, que se puede aplicar de acuerdo a las distintas realidades que tienen los países. Pero ahí ustedes pueden ir viendo qué es lo que estamos diciendo. O sea, por ejemplo, nosotros en cuanto a las políticas públicas, decimos, es necesario que haya continuidad de los servicios. Por ejemplo, los espacios seguros, que hayan refugios y albergues. No necesariamente todos los estados contaban con refugios y albergues. Los que contaban tienen que mantenerlos, pero además tienen que garantizar que las mujeres puedan recurrir a ellos, puedan llegar a ellos. En muchos lugares lo que se hizo fue limitar el acceso a mujeres porque podía haber contagio de las que ya estaban en estos refugios. Entonces, eso por supuesto que es un problema. También hicimos una recomendación de que hubiera refugios para migrantes. La población migrante no es una población prioritaria. Entonces, y en este contexto, aún menos. Entonces, ¿qué hacían las mujeres migrantes que eran objeto de violencia? Entonces, eso es una de las recomendaciones. Otra tiene que ver con las formas en que detectamos la violencia. Les decía, por ejemplo, que había un aumento en la violencia, en la violencia online. Entonces, una recomendación que hicimos fue que hubiera algún mecanismo en la policía, en la fiscalía, para detectar este tipo de delitos informáticos. No necesariamente todos los países lo tenían antes, por lo tanto, es un desafío que en tiempos de pandemia pudieran crear un servicio específico que pudiera identificar este nuevo tipo de violencia. En el ámbito de, por ejemplo, del acceso a la justicia, hacíamos recomendaciones sobre la flexibilización para la presentación de pruebas, para la iniciación de los juicios. Entonces, por un lado, que se pudiera recurrir a medios informáticos, que se pudiera, por ejemplo, presentar las demandas por vías telemáticas, las pruebas por vías telemáticas, a través de fotos que se recolectaran por WhatsApp, etcétera. Pero también teniendo presente que hay población que no tiene acceso a estos medios. Por lo tanto, que a lo mejor pusieran algún tipo de buzón fuera de supermercados o fuera de farmacia o fuera de los mismos tribunales, en donde se pudiera hacer esa denuncia o presentar una demanda específica, aun cuando estos tribunales estuvieran cerrados. Que se garantizara que los casos, al menos de violencia, se diera seguimiento y no se suspendieran, como lo que decía Isabel, que muchos se habían suspendido por tiempos muy prolongados. Y así sucesivamente. Entonces, creo que se puede hacer, se puede tomar las medidas que nosotros hemos ido dando y ir viendo qué es lo que tiene cada uno de los países. Por supuesto que tenemos realidades diferentes y es necesario adaptarlas, y eso siempre pasa con las recomendaciones que se hacen a nivel internacional. Entonces, trabajarlos en cada caso. Lo que nosotros estamos haciendo, y eso lo conecto también con la última pregunta que hacía, es que ¿qué tenemos programado? Nosotros siempre estamos haciendo un seguimiento de lo que pasa en los estados. Entonces, por ejemplo, durante este periodo hemos ido enviando cartas o comunicados a algunos estados por cuestiones que nos parecían particularmente preocupantes, como por ejemplo casos de violencia sexual por agentes del Estado a niñas. Eso lo vimos en más de un caso. Vemos algunos estados en donde está aumentando el femicidio de manera particularmente preocupante. Entonces, o les hacemos un llamado a atención público y les pedimos que adopten medidas específicas, o les estamos ofreciendo ayuda. De hecho, tenemos programada una reunión con un país para poder ver cuáles son las medidas que están adoptando porque están preocupados, y ver cuáles, o sea, qué tan efectivas son, si es necesario que hagan algo adicional, etc. Y adicionalmente, por supuesto, que nos interesa hacer un seguimiento de este mismo documento que yo les presentaba, de
cuáles son las medidas que efectivamente hicieron los estados, porque claro, hicimos un primer barrido de información, haciendo un seguimiento de cuáles eran los patrones de violencia y haciendo las recomendaciones específicas. Entonces, un año después, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que efectivamente hicieron los estados? ¿Tienen la información? ¿Sirvió de algo? ¿Cuánto sirvió esas medidas específicas? Yo les decía que hemos visto en la mayoría de los estados que hubo un reforzamiento de los teléfonos en donde se pide ayuda o información. Muchos de ellos adoptaron también canales silenciosos, eso es una medida muy buena. Algunos estados han adoptado medidas en el ámbito de la justicia y que efectivamente se dé continuidad a los juicios, que se reciba por vías telemáticas, eso también es muy bueno. Pero no necesariamente mucho más. Y también hemos visto en algunos estados que había una reducción del presupuesto de los ministerios o del mecanismo específico para el adelanto de las mujeres, y eso es muy preocupante, porque ya con anterioridad a la pandemia nosotros habíamos identificado que en toda la región, todos los mecanismos para el adelanto de la mujer tenían menos de un 1% del presupuesto nacional. Por lo tanto, en condiciones normales, es un presupuesto que no alcanza para todas las funciones que deben realizar y para poder realmente garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Entonces, en esta situación, si además esos presupuestos se recortan, por supuesto que es una situación particularmente grave. Y con respecto a las ONG, nosotros siempre hacemos un llamado a que se incorpore a las organizaciones. Creemos que están en un contacto muy directo con la población, que saben cuál es la situación que enfrentan, que muchas veces dan una primera respuesta. Entonces, en ese sentido, por un lado, el llamado a los estados a que las incorporen en el diseño de políticas públicas, etcétera. Y en casos específicos que hemos visto que los estados, por ejemplo, han recortado presupuestos que afectan a las ONG y eso afecta a una respuesta que dan en casos de violencia, también hemos hecho llamados específicos. Entonces, sabemos que, claro, que estamos en una situación particular, que es compleja, que hay problemas presupuestarios, que hay un problema muy grave de salud, por supuesto que no desconocemos eso, pero nos parece que, claro, la respuesta tiene que incorporar los distintos aspectos y tiene que incorporar definitivamente la perspectiva de género. Así que si quieres lo dejo hasta acá. Muchas gracias, Tatiana.